Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer solamente del 20 al 36, aunque luego vamos a hacer mención a algún versículo más. Por lo tanto, si queréis dejar vuestras Biblias abiertas, podéis hacerlo. Juan capítulo 12, dice así la palabra. Leemos antifonalmente un versículo vosotros, otro versículo lo leo yo, y así hasta el 36, que lo podemos leer todos juntos. Empieza el 20 diciendo de esa manera: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto, ¿de quién se...? ¿Qué os pasa? Lucas, Juan, es lo mismo. Todo es palabra de Dios. Juan 12, del 20 al 36. Juan 12, del 20 al 36. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues... Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seáis hijos de la luz. ¿Cuántos hijos de la luz hay aquí hoy? Amén. Si hay algún hijo de la oscuridad, que se convierta. Hoy Jesús nos está hablando en este texto de aquellos que perderán sus vidas y aquellos que la ganarán. Hemos visto muchas veces, y últimamente desde que estuvimos en Corea en este último viaje en febrero, prácticamente en mi casa, en nuestras habitaciones, apenas ya prácticamente vemos mucho la televisión. La verdad es que prácticamente casi nada. ¿Por qué? Porque cada vez que prendemos la televisión, vemos noticias, siempre hay problemas de peleas, luchas, conflictos. Te da por abrir cualquier canal y enseguida, pues que si han bombardeado allá, o guerra aquí, o tiros allí. Siempre hay cosas que andan en peleas para arriba y para abajo. Dios desea hoy en día que Dios levantar hombres y mujeres que no tengan que estar peleando por nada, sino que estén trabajando por la unidad de dentro del Evangelio. Dios quiere que los líderes del siglo XXI
no tengan o que estén por encima de ideologías y de conceptos. Hoy en día prácticamente es difícil tener una ideología porque si tú eres de una tendencia social, política o religiosa, enseguida saltará otro que, bueno, pues la mía es mejor que la tuya, o mira lo que han hecho los tuyos y mira qué buenos son los míos. Y hay peleas, y estamos cada vez viendo más una sociedad mucho más tensa, mucho más crispada, una sociedad más enfrentada con ideologías, conceptos políticos, conceptos ideológicos y demás. Ahora, ¿por qué el hombre tiene que luchar y afrontar siempre las mismas circunstancias? ¿Por qué siempre este tipo de cosas? ¿No recordamos o no sabemos que ya hemos tenido en el pasado más de 16.000 guerras? Y todo esto no es simplemente, bueno, una guerra más, una guerra menos, no. Esto ha provocado terribles sufrimientos en la historia, ¿verdad? Ha tenido terribles sufrimientos a nuestra sociedad. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se opuso a Jesús en la escritura de hoy. Afrontó sufrimientos extremos precisamente por tener que estar enfrentándose al nuevo pensamiento de Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros en el día de hoy recibamos respuestas importantes. A veces cuando salgo al campo y veo las personas, veo que las personas se pierden dentro de las dificultades que hay ocultas en el mundo y las personas están teniendo esas dificultades. La mayoría de las personas cada vez vemos que cada vez tienen más problemas mentales. Ves a las personas por la calle y no sabes si están bien o están mal. Ya no sabes. Ves a gente hablando por las calles, tienes que fijarte mucho, llevará un pinganillo, estar hablando por teléfono o es que no está bien. Y vemos que cada vez las personas son más extrañas en su forma de vestir, de andar, de hacer cosas y las miras, no sé, cada vez más complicado. Muchos de ellos todavía, aún no estando locos, pero sufren grandes depresiones. Y hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde la depresión es una de las mayores enfermedades que hay en nuestra sociedad. Hoy en día, los problemas mentales y los problemas psicológicos están alcanzando cotas que, según están hablando en la OMS, en el Organismo Mundial de la Salud, de aquí a muy poquitos años, el mayor presupuesto de medicina va a estar dedicada a la psiquiatría, a la psicología, por la cantidad de problemas mentales que hay. Es más, se está pensando y se está viendo que cada vez va a haber más personas fuera de los hospitales psiquiátricos que dentro, porque no va a haber camas para tantas personas con problemas mentales. Y nos damos cuenta de que las personas cada vez luchan más y se enfrentan más y llegan a tener estos problemas, no solamente para subsistir, sino para encontrar dentro una salida airosa. Y las personas luchan en sus trabajos y luchan por alcanzar el éxito y por ser más que el otro y por querer alcanzar y engañar incluso a las otras personas para conseguir más economía. Una persona es capaz de poner la zancadilla laboral a alguien. ¿Por qué? Por ascender antes que la otra persona. Estamos llegando a un punto donde se pelean las personas por cosas absurdas, como por el fútbol, por ejemplo, estamos viendo. No sé, pero a veces que cuando ponemos algún resultado, vemos alguna cosa, que si los de Ucrania se han peleado con no sé quién, que si se han peleado con no sé cuánto, que si los hooligans de no sé de dónde, y resulta que por cosas tontas empiezan a discutir y empiezan a haber muertos por circunstancias tan obvias o tan absurdas como esta. Hoy vemos que incluso las personas matan a sus propias esposas o esposas que matan a sus maridos por cobrar el seguro. Incluso se están dando casos de hijos que matan a padres y padres que matan a hijos. El otro día una mujer que mató a su hijo, a su hijastro, escribió una carta pidiendo disculpas. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo hoy en día? Y está sucediendo en el mundo, está sucediendo a nuestro alrededor y no muy lejos de España, aquí mismo están ocurriendo todas las cosas. Y nos encontramos también que cuando salimos y nos encontramos con creyentes, vemos que aun haciendo las cosas bien, nos estamos dando cuenta que sigue habiendo un debate donde se justifica o se trata de ver si hay seguridad en la salvación o no. Hay muchos creyentes que todavía están dentro de este debate. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Hay inseguridad en la salvación. ¿Tú cuando mueras vas a ir al cielo? Ay, pues no sé, porque últimamente no me he portado muy bien.
y barajamos o rebajamos la obra de Cristo y la obra de Dios, que es una obra eterna, la bajamos a un aspecto simplemente temporal. Si la salvación de Dios es eterna, significa que es eterna, no se puede cambiar. La salvación dice que si es porque yo me he portado bien o me he portado mal, y si me he portado mal la pierdo, entonces ¿qué significa? ¿Que la salvación es temporal? Es más, no solamente es temporal, sino que el sacrificio de Cristo no es suficiente para ti, que tienes que reafirmar la salvación o la obra de Cristo en la cruz con tus buenas obras. Entonces esa no es una salvación eterna. Entonces la salvación no es por gracia. Entonces la salvación es por la gracia de Dios, pero también a través de tus obras. Estamos llegando a un punto donde incluso los propios creyentes no tienen seguridad siquiera para proclamar el mensaje de Cristo. Hay miedo, hay temor. Ay, ¿qué me dirán? ¿Qué me dejarán de decir? Y estamos viendo que esta realidad existe en el contexto eclesial hoy en día. ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó en la antigüedad con el pueblo de Dios para perder esta directriz? ¿Qué nos pasa a nosotros que la perdemos también? Juan 12, versículo 43, lo tenemos delante. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es el problema, que Dios nos está dando las obras y Dios hace una obra importante, pero ¿qué ocurre? Nosotros preferimos la gloria de los hombres, tomamos la gloria del hombre en vez de la gloria de Dios. Esta mañana hablábamos, al principio con la escuela de obreros, hablábamos de las 3 festividades, esas 3 fiestas que Dios nos dio en el desierto, del cual Dios habla en la Biblia. Esas 3 fiestas. El día que el pueblo extendió o puso la sangre en los dinteles de la puerta, en ese momento salieron de Egipto. El juicio y la muerte pasaron sobre las casas de los hombres, de los hijos de Dios que pusieron esos dinteles. Vieron cómo Dios abrió la puerta, cómo el ángel de la muerte pasó por encima de ellos. No les tocó. Pero cuando salieron por la puerta y llegaron al desierto, ¿qué ocurrió? Enseguida empezaron a quejarse. Enseguida empezaron a ver las cosas. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Por qué Dios nos ha traído al desierto? Nos van a matar. Pero cabezones, no os ha sacado de Egipto con mano poderosa. Pero seguimos dudando. Vamos a morir. ¿Cómo podemos vivir caminando en el desierto? Se preguntaban. Pero dice la palabra que después de 50 días cosecharon el grano. 50 días cosecharon el grano. Y después, debido a que pudieron cosechar después de 50 días, lo llamaron Pentecostés. 50 días. Amén. De ahí viene la palabra Pentecostés. 50 días después de salir del desierto. Ese momento, ese día, dice la palabra que también se lo conoce como el día de acción de gracias. ¿Por qué? Dios proveyó del grano. Dios proveyó. Pero no solamente proveyó provisionalmente, sino que dice que proveyó de tal manera que tuvieron que almacenarla. Y a eso se le llama la fiesta de la recolección o la fiesta de la cosecha. El problema aquí es que amamos más la propia gloria que dar la gloria a Dios. Amén. Si estás simplemente agradecido por el hecho de que tenemos cultivos, si estás simplemente agradecido por el hecho de que tienes economía, si estás agradecido simplemente por el hecho de que Dios te ha dado tantas cosas, te digo que no hay verdadera razón para que celebres la acción de gracias. ¿Por qué? Porque eso lo hacen también los incultos, los no creyentes, los incrédulos hacen eso. ¿No hacen eso también la gente del mundo cuando les toca la lotería? ¡Ay, gracias! ¿No hacen eso cuando les suben el sueldo? ¡Gracias! Dan gracias por ese tipo de cosas. Gracias porque tenemos una buena casa, gracias porque tengo una buena familia, gracias porque tengo un buen coche, gracias porque tengo un buen móvil, gracias porque tengo tal cosa o tal otra cosa. La gente del mundo hace eso. Y no te das cuenta que la gente del mundo incluso puede tener más cosecha que tú. Que la gente del mundo puede tener más economía que nosotros, más recursos que nosotros. Por eso la razón por la cual hay tanto sufrimiento es porque la iglesia comete este error. Pensamos que esa es la acción de gracias. ¿Por qué? Porque tenemos cosas, porque adquirimos cosas,
Pero la casualidad da, y somos expertos, en que las cosas que recibimos tienen que ser cosas físicas. Y cuando recibimos algo físico, Dios me ha bendecido. ¿Y por qué? ¿Porque te ha dado algo físico? ¿Porque te ha dado a lo mejor un coche? ¿Porque te ha dado a lo mejor un buen trabajo o a lo mejor una buena casa? Tú eres un hijo de Dios. Eso no es una bendición especial, simplemente es que eres un hijo de Dios. ¿Es que Dios no proveyó de todo cuando estuvieron por el desierto durante esos 40 años? ¿No les proveyó de comida? ¿No les proveyó de ropa? ¿No les proveyó de calor? ¿No les proveyó de cuando era el frío Dios les dio fuego? ¿No proveyó de todo? Ya está, ¿de qué te preocupas? Tendemos a preocuparnos. Tendemos a que somos fieles, ¿por qué? Porque tenemos una gran cosecha, por eso somos fieles. ¿Somos fieles porque las cosas no van bien? ¿Somos fieles porque tenemos el trabajo? ¿Somos fieles porque tenemos dinero? ¿Somos fieles por qué? ¿Porque Dios nos da cosas? ¿Por eso celebramos el Día de Acción de Gracias? ¿Porque Dios nos da cosas? ¿Y si Dios no te las diera? ¿Cuántos quedaríamos en la iglesia entonces? Si Dios no te da esa respuesta, ¿qué pasaría? Ah, es pastor, Dios me ha dado un trabajo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si Dios no te lo da, hombre, ¿cómo no me lo va a dar? Entonces ya no es gloria a Dios. ¿Dónde está entonces tu criterio? ¿A qué Dios estás tú alabando? ¿Qué Dios tienes tú? Porque no es el mismo Dios que yo veo en las Escrituras. Es verdad que las fiestas son muy importantes, están ahí, pero ¿qué ocurre? Que intercambiamos la gloria de Dios por nuestra propia gloria al hacer las cosas. Buscamos nuestra propia gloria. El pueblo de Israel interpretó la Pascua simplemente como el día de la liberación nacional. Hoy en día los judíos siguen celebrando la Pascua, pero no están celebrando la venida de Cristo, no están celebrando esa sangre como el Mesías que había de venir. No, simplemente están celebrando el día del Yom Kippur, es decir, el día de la gran liberación del pueblo de Israel, la gran nación de Israel. Simplemente eso. ¿No has entendido entonces? No hemos entendido esta realidad entonces. No quiere decir eso. Lo que nos está diciendo es que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. ¿Amén? Vino en ese día. ¿Qué se refiere? ¿A una recolección solamente? ¿Está hablando de recoger cebada? ¿Está hablando de recoger trigo? No, se refiere a la guía absoluta de Dios para aquellos que son hijos de Dios. Yo tengo que ver algo mucho más allá que el grano simplemente. No me tengo que quedar en las cosas físicas. ¿Qué Dios me está dando y me está diciendo con esta festividad? Que Dios te está guiando y te va a dar todo lo que tú necesites dentro del plan absoluto de Dios. Que no necesitas ninguna otra cosa, solo necesitas la guía de Dios. Pero interpretamos todas estas fiestas solamente por las cosas físicas. Solamente por lo físico. Es verdad, lo que decían era correcto. Es verdad lo que decían, pero solo miraban darle la gloria al hombre. Somos una nación poderosa, tenemos recursos, somos importantes. ¿Qué significa? Solamente lo físico, lo que la gente ve, lo que la gente valora. Ah, qué nación más grande, qué nación más poderosa. Sí, somos el pueblo de Israel. Ya está, solamente eso. Nosotros somos el pueblo de Dios, no el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Dios. Versículo 47 nos está diciendo: al que oye mis palabras y no las guarda. Dice, yo no le juzgo. Eso es para algunos que no hacen nada más que buscar el juicio de Dios para castigar a las personas. Jesús dice, no he venido a juzgar, en el versículo 47, no he venido a juzgar al mundo. ¿He venido a qué? A salvar al mundo. No he venido a juzgar, he venido a salvar. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo en esta palabra? Que Él ha venido para cambiar el destino del hombre. Él ha venido a morir en la cruz. Él ha venido a darnos la solución del problema de la muerte. Hermanos, no tenemos que tener miedo a la muerte. Pascual, conté antes, me compartió Pascual, que le habían dicho, le habían tenido un sueño, alguien le había dicho, Pascual, te vas a morir. ¿Te acuerdas? ¿Me contaste esto ayer? Le dije, ya lo sé, no hace falta ser profeta para eso. Que te vas a morir, ya lo sé. Ahora, ¿cuándo? Cuando Dios diga, ¿verdad? No tengan miedo a la muerte. Lo importante no es morir. Todos tenemos que morir. Los altos, los bajos, los feos y los guapos. Todos vamos a morir. Los ricos y los pobres. Todos vamos a morir. Todos, si te miras en el cogote, hay una fecha de caducidad.
Tenemos la fecha de caducidad. Ahí. Es el día que Dios ha determinado. Ni un día antes ni un día después. Ni un día antes ni un día después. Ni un minuto antes ni un minuto después. No le tengas miedo a la muerte. Ten miedo a lo que te queda vivir si no estás en la presencia de Dios. ¿Cómo vas a vivir lo que te queda de vida? Es lo que tiene que preocuparte. ¿Cómo yo voy a vivir? Porque cuando nos marcharemos no lo sé. Mañana, pasado, dentro de un año, 5, 20, da igual. Lo importante es cómo vas a vivir este tiempo. El versículo 23, Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Son palabras que para la gente del mundo no son muy atractivas. ¿Por qué? Porque hablan de muerte, ¿verdad? Hablan de muerte. Pero Jesús dijo algo importante aquí, que al igual que la semilla muere, para plantar muchas semillas, dice, he venido a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que haya mucha vida, para dar vida a las personas. Tienes que vivir de tal manera que puedas dar vida. Amén. Tienes que vivir de tal manera que tu vida dé vida. Yo sé que nosotros no podemos dar vida por nosotros mismos, pero sí a través de Cristo. Sí a través del mensaje del Evangelio. Sí a través de la gracia que Dios te da si te levantas como testigo de Cristo. Amén. Tenemos que vivir nuestra vida para dar vida. Cuando un grano muere, muchas semillas se levantan. Cuando un hijo de Dios muere para sí mismo, cuando muere a sí mismo, está levantando discípulos a su alrededor. Hermanos, tenemos que aprender a morir para que otros vivan. Tenemos que empezar a pensar que tenemos que perder para que otros ganen. Pero no nos gusta perder. Ah, no, en mi casa no, porque en mi casa es una incomodidad. No, porque en mi casa me molesta si viene gente. No, yo prefiero ir a otro sitio porque en mi casa es mi casa. No, yo no voy, ¿por qué? Porque es que, joder, si pierdo mi tiempo en esto, ¿cómo voy a ir a predicar a tal sitio? Voy a ir al campamento, voy a ir al campo, voy a hacer tal cosa. No, pierdo mi tiempo de vacaciones, mi tiempo libre. Perdemos la dirección. Perdemos. No queremos perder, no queremos morir, no queremos dejar de ganar. ¿Cómo vamos a dar vida entonces si no estamos dispuestos a dar vida? Si yo no doy vida, no puedo sacar vida. La vida sale de donde hay vida. Si tú tienes vida, tú puedes dar vida. Pero si no la tienes, no puedes darla. ¿Cómo puedes dar tu vida? Muriendo por los demás, negándote por los demás, perdiendo por los demás. No me importa tener que ir a casa de uno, a casa de otro. Pastor, el otro día me decían, ay, pastor, que estás viniendo aquí tan lejos y la gasolina y tal. Y es verdad, porque el coche no va con fe, el coche no va con alabanzas, ni siquiera con agua bendita. Va con gasolina. Y yo voy a la gasolinera y le digo, en fe quiero llenar el depósito. Y me dice, pues como no le eches euros, ¿qué significa? Dios provee, ¿verdad? Pero eso no es verdad. Hay que invertir tiempo, hay que invertir gasolina, hay que dejar de ganar. ¿Ganar qué? Pues a veces de estar tiempo con tu familia, de tu descanso, de tu relax, de tu ocio, de quedarte en tu casa tranquilamente ahora que hace calor con un ventilador, una Coca-Cola y leyendo un libro, por ejemplo. Y hay veces que no, tienes que dejarlo. ¿Por qué? Porque una persona necesita escuchar el Evangelio. Pero, ay, no. Cuentan en un viaje, en avión, se oyó por los micrófonos, ¿no?, que ponen en los aviones, se decía, hace falta, por favor, si hay algún médico en el vuelo, por favor que se pongan en contacto con las azafatas. Hay una urgencia y hace falta un médico. Yo me quedé así, ay, si pudiera ayudar de alguna manera, pero claro, no soy médico. Pero había un médico en el avión, había un médico. Y el médico oyó también el anuncio,
estoy de vacaciones, me voy de vacaciones. Estoy todo el año viendo pacientes. Me voy de vacaciones y ya en el avión ya tengo que estar atendiendo también aquí. No, hombre, no, estoy de vacaciones, que vaya otro. ¿Tenía razón o no? Eran sus vacaciones, era su tiempo de descanso. Tiene derecho a sus vacaciones, ¿verdad? Es un trabajador. Oye, me voy de vacaciones, también de vacaciones tengo que estar trabajando. También de vacaciones. Ahora que voy en el avión tan a gusto con mi familia y tengo que salir ahora a saber qué. La persona que estaba enferma murió. Nosotros no podíamos hacer nada, pero hubo alguien que sí podía hacerlo y no lo hizo. Alguien podía haber dado vida, pero no lo hizo y la persona murió. Nosotros no podemos ser igual. No es vida física lo que estamos en juego, pero tenemos en juego algo mucho más importante que la vida física. Porque la vida física llega un momento, termina, todos terminamos. Pero nosotros estamos trabajando con las almas que son eternas. Cuerpo no, cuerpo irá a la tierra y a la tierra se consumirá, pero el espíritu, el alma, es eterno. Nosotros trabajamos con lo eterno, no con lo físico. Por eso tenemos que aprender a dar vida y a levantar la vida a la gente. La gente, Jesús dijo que iba a morir como una semilla, que tenía que morir en una cruz. ¿Qué pensaron los judíos? Eso es una muerte indigna. No se plantearon otra cosa. Los intelectuales, ¿qué pudieron ver? Que no lo entendieron. ¿Por qué? Eran tan inteligentes, no puedo entender. ¿Cómo dice que siendo un rabí tan importante, cómo se deja morir en una cruz? Judíos decían, ¿cómo va a morir el Hijo de Dios en una cruz? No puede ser, porque es una muerte indigna. No entendieron el mensaje de Cristo. No entendieron la muerte de Jesús. No entendieron que Jesús vino a morir en la cruz para cambiar el destino de toda la humanidad. ¿Tú estás en la humanidad o no estás en la humanidad? ¿Eres parte de la humanidad? Entonces significa que Jesús vino a cambiar tu destino también. Jesús vino a cambiar el destino del ser humano. Si la iglesia no enfatiza este hecho, el mundo morirá, como murió ese hombre en el avión. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, si nosotros no hacemos el énfasis de que Cristo ha venido a cambiar el destino de la persona, el mundo va a morir y la iglesia no hará nada. No importa si la gente lo entiende o no lo entiende. Hay gente que no lo comprende, hay gente que tú le hablas, es que no te entiendo. Está bien, no importa que no me entiendas. Hay gente incluso que te puede rechazar lo que le dices. Esas son fábulas, son tonterías. No importa. O te pueden perseguir. Como sigas hablando, te voy a despedir. Puede ocurrir. Pero no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Que no caiga sobre tu conciencia. Que has tenido un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, y no le hayas predicado el Evangelio y se vaya de este mundo sin haber escuchado el mensaje. Es que eres muy pesado. Prefiero ser pesado que no dejarte en la ignorancia. Te lo voy a dar el mensaje. Luego tú haz lo que te dé la gana, pero mi responsabilidad termina ahí. Jesús dijo ir y predicar. No dijo ir y convencer. No tenemos que convencer a la gente, tenemos que predicar a la gente. No queremos convencidos, queremos convertidos. Y la obra de conversión la hace el Espíritu Santo. Por eso tú simplemente predica el Evangelio. Escuchen o no escuchen, entiendan o no entiendan, rechacen o no rechacen. Predica a Cristo, testifica de Cristo. Lo demás, da igual. Dios sabe. Da igual en el sentido de que ya no es tu responsabilidad. ¿Es responsabilidad de quién? De Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. Tú no. Predica. ¿Qué va a pasar después? Solo Dios sabe. Pero yo he predicado. Cristo vino a romper el poder del príncipe de este mundo. Amén. Creo que es en el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús, ¿qué dijo?
Dijo cosas que a veces parecen incomprensibles. Cuando él dijo esta palabra, el príncipe de este mundo que sería expulsado, ¿sabéis quién se alteró? El rey Herodes. ¿Un príncipe de este mundo? ¿Cómo? Si yo soy el rey. ¿Alguien va a venir a destronarme? ¿Alguien va a venir a quitarme mi lugar? No estás entendiendo. Es así como la gente generalmente reacciona. No entienden lo que está hablando. ¿Qué significa? Significa que Jesús vendrá y echará fuera toda obra de oscuridad y toda obra espiritual que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Dios ha venido, ha mandado a Cristo para que en tu negocio, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, esa obra de oscuridad retroceda. Que esa obra donde los demonios trabajan hoy en día tengan que salir de ese lugar, porque Él ha venido a echar fuera al príncipe de este mundo. En el capítulo 16 de Juan, del mismo evangelista, dice que se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Entonces, si es el príncipe de este mundo, que es Satanás, no te esfuerces. No te esfuerces. ¿Por qué? Porque no le puedes vencer. Porque las fuerzas de oscuridad se aferran a tu trabajo, a tu familia. Pero tú no le puedes vencer. No le puedes ver. Tú no tienes poder para él. Por eso dice que Cristo ha venido a atar y a echar fuera al príncipe de este siglo, al príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Por eso era necesario que Cristo viniera. A pesar de eso, aunque las personas fallan, y todos los sitios están llenos de personas que sufren problemas mentales precisamente por esto. ¿Por qué? Porque tratas de hacer una obra que no te corresponde. Es la obra de Cristo. Yo no puedo luchar contra Satanás, pero sí puedo ser lleno de Cristo. ¿Verdad? Yo no puedo pelear con él. Es más fuerte que yo. Pero puedo ser lleno del poder de Dios. Si yo soy lleno del poder de Dios, si la luz de Cristo está en mí, donde yo vaya, las tinieblas retroceden. No hace falta que yo diga nada, no hace falta que grite, no hace falta nada. Mi sola presencia es suficiente. Porque Dios está contigo. Porque la luz de Cristo resplandece en ti. Para eso vino Cristo. Para atar toda obra de oscuridad. Jesucristo nos llamó precisamente ¿desde dónde? Desde las sombras donde estábamos y en la oscuridad donde nos encontrábamos, atados bajo las fuerzas de la oscuridad. De ahí nos ha llamado, de ese lugar. Versículo 35 y 36, aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va los que están en tinieblas. ¿Dónde va? Entre tanto que la luz, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de la luz. Amén. ¿Qué sois vosotros entonces? Hijos de luz. Se os notan las caras además. Cuanta más gracia y más luz recibimos, más guapos estáis. Estáis más guapos ahora que cuando empezó a predicar, fíjate. Hijos de luz. Está aquí puesto en la palabra, es aquí, no lo digo yo, lo dice la palabra, sois hijos de luz. Génesis 1:2 se hace mención a la oscuridad, pero no solamente a la oscuridad, caos y vacío. ¿Por qué el mundo cae continuamente, cada vez más profundamente en la oscuridad? Por esa razón es por la cual Dios creó la luz. Versículo 3, Génesis 1:3, y Dios creó la luz. ¿Por qué? Porque en la oscuridad siempre hay vacío, hay caos. Para que sepas hacia dónde vas, para que no seas engañados por el diablo. Si vas en tu coche por la noche y apagas las luces de tu coche, ¿qué va a pasar? ¿Que te vas a estrellar seguro? Sí o sí. Necesitamos la luz de Cristo. La escritura de hoy dice que Jesús vino como la luz. Hermanos, tenemos que ver nuestra vida. Era una vida que hoy incluso la puedo ver en muchas familias. Cuando salimos al campo veo gente en el mundo donde veo que las personas viven en ese caos de oscuridad. Tú las ves y dices, parecen normales. Sí, parecen normales. Pero dentro hay un caos, hay un vacío, hay un desorden. Es la obra de la oscuridad que está ahí. Donde hay oscuridad,
No puedes limpiar. Tú entras en una casa a oscuras, no ves el polvo. Está todo limpio, está todo en orden, ¿no? Qué bonito está todo. No hay luz. No hay luz, ¿verdad? Como no hay luz, no se ve el polvo. Parece que todo está bien, pero las personas necesitan la luz de Cristo. Necesitamos resplandecer la luz. Somos hijos de luz, no de oscuridad. Los hijos de luz traen orden. Los hijos de luz traen contenido. Se ve. Se ve. Donde hay oscuridad hay caos. Porque da igual lo que hagas. No, como en el luz no se ve, da igual. Por la noche todos los gatos son pardos, dice el refrán. Todo parece igual. Pero somos hijos de la luz. Esta es la razón por la cual Cristo vino al mundo, para traer la luz. Cristo no vino como una broma. Dios no envió a Cristo como una broma. Él vino a expulsar, a echar fuera las fuerzas de la oscuridad y a las fuerzas del diablo, que vienen y están controlando tu vida, que controlan tu familia, que controlan tu trabajo, que controlan los estudios. Cristo ha venido a cambiar el futuro de tu vida. Que dejes de estar en oscuridad para que seas luz y seas feliz en el mundo. Dios te ha creado para que seas feliz. Dios ha venido a cambiar tu destino. Cristo quiso cambiar tu destino. Un destino que estaba abocado al fracaso, a la muerte. A saber dónde hubieras terminado si Cristo no hubiera venido a tu vida. Pero Él vino a cambiar tu destino. De ese destino de oscuridad y de caos, a un destino de luz. Un destino de gracia. Un destino de amor. Un destino donde puedas ser feliz. Ese es el plan de Dios. Por eso hoy, en este día, necesitamos tener victoria y necesitamos aferrarnos al pacto de Cristo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que esta obra de Cristo opere en mi vida. ¿Qué tengo que entender? ¿Cómo tengo que vivir mi vida cristiana adecuada? Te lo voy a decir. Tienes que entender una cosa, que todo, absolutamente todo, está dentro del Evangelio. Absolutamente todo lo tienes dentro del Evangelio. El día que descubras esto, tu vida comenzará a cambiar. Cuando descubras esto, empezarás a ver cambios en tu vida. Cuando empieces a experimentar esto, vas a empezar a ver cómo las cosas cambiarán. Por eso necesitas aferrarte a este pacto y orar por esta palabra. Si no nos aferramos al Evangelio, si nos aferramos a cosas incorrectas, ¿qué sucederá en tu vida? Si yo me aferro a otras cosas que no es el Evangelio, ¿dónde terminaremos? Serás como en un coche que no tiene luz. No se sabe dónde terminarás. Cualquier sitio, cualquier accidente, en cualquier cuneta del camino terminarás. ¿Por qué? Porque vas sin luz. Aférrate al mensaje del Evangelio. Aférrate a Cristo. Tenemos que descubrir esto. Cuando descubres esto, los problemas dejarán de ser problemas. Cuando descubras esto, las crisis dejarán de ser crisis. Todo estará dentro del plan de Dios. Y lo verás porque hay luz. Porque la obra de oscuridad retrocede. Porque la obra de Cristo está obrando poderosamente. Por eso tenemos que entender lo que Jesús dijo en una cruz. Las palabras de Jesús tan importantes. Cuando subió al monte del Gólgota, donde fue crucificado, Jesús dijo 7 palabras. Son las 7 palabras que tantas veces se predican en Semana Santa. Pero yo me quedo con una frase que él dijo, las 2 últimas palabras. Consumado es. Significa la obra está terminada. Y si está terminada la obra, no necesitas de tu esfuerzo, ni de tus buenas obras, ni de tus buenas intenciones. Simplemente tienes que creer en la palabra que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque toda la autoridad de las fuerzas de la oscuridad se quebraron cuando estaba en esa cruz. En esa cruz todo poder, toda fuerza de la oscuridad se quebró. Por eso hoy nosotros tenemos victoria y podemos tener la luz de Cristo. Maldiciones que debiste de haber recibido fueron también solucionadas en esa cruz. Cada maldición que a ti te correspondía por estar viviendo en ese caos, en esa oscuridad, Cristo solucionó ese problema. Ese destino al cual tú ibas en esa cruz, Cristo lo cambió.
El sufrimiento del hombre que ni siquiera podemos entender, que ni siquiera podemos imaginarnos, fue resuelto en esa cruz. Hombres tan importantes como Tolstoy, le decía a la hermana cuando veníamos en el coche, un escritor tan prolífero, tan importante, Tolstoy, hoy en día todavía se sigue leyendo su literatura. En los últimos tiempos, este hombre terminó loco. Tanto problema mental no pudo superarlo y terminó vagabundeando, muerto en la calle. No pudo superarlo, no estaba en su sano juicio. ¿Por qué una persona como Hemingway, una persona que dio tanta influencia en su época, que pudo haber tenido y haber conseguido tanto dinero, llegó al final de sus días y decidió suicidarse con su propia escopeta de caza? No pueden solucionar el problema. ¿Por qué la gente se suicidará? Porque es muy feliz. ¿Por qué se suicida la gente? Porque le va todo muy bien. Y personas que tienen éxito, les va bien, tienen economía. ¿Por qué se suicidan? ¿Porque son felices? ¿O porque no pueden superar todos sus problemas? Porque no pueden y están desesperados ante la situación que les envuelve y no les queda más remedio que suicidarse. Quiero dejaros algunas cositas para que tengáis para orar. Hoy el título de oración con el que primero debemos orar, hoy debe de ser uno, debe de ser Emmanuel. Hoy tenéis que orar con esta palabra. ¿Qué significa Emmanuel? Dios que está contigo. Amén. Toma esta palabra para orar en el día de hoy. Dios está conmigo ahora. Dios está conmigo ahora. ¿Me dices amén? ¿Sí? Pues díselo al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, Dios está conmigo. ¿Por qué será que Dios tiene que estar con nosotros? Porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Amén. Porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Me habéis visto a mí? ¿Habéis visto al Padre? Dice en el versículo 45. Yo estoy con vosotros. Dios está con vosotros. ¿Por qué? Porque no podéis vosotros hacerlo por vosotros mismos. Ya está. Por eso tenemos que entender la corriente de la palabra. Si yo entiendo esta corriente de la palabra, recibiremos respuestas inmediatamente. Este es el propósito de Dios, darte respuestas. Que restaures todas las cosas que hay dentro del Evangelio en el día de hoy. Os bendigo para que hoy podáis restaurar todas las cosas dentro del Evangelio. Tus problemas, tus situaciones, tu familia, tus estudios, tu trabajo. Restaurarlo dentro del Evangelio. Señor, en mi trabajo, que el Evangelio tome el control, que Cristo tome el control, que Dios tome el control de mi trabajo, de mis estudios, de mi familia. Toma tú el control, Señor, porque yo no puedo. Pero tú me has prometido en el día de hoy que tú estás conmigo. Que tú has deshecho la obra del diablo, que tú has deshecho la obra de la oscuridad. Tú estás conmigo. Que tú puedas tener este título de oración en el día de hoy y puedas orar con este contenido, porque las mayores bendiciones se levantan dentro del Evangelio. No busques las bendiciones fuera del Evangelio, no busques las bendiciones que son físicas, materiales, busca las bendiciones que están dentro del Evangelio, porque si salen las bendiciones que hay dentro del Evangelio, todas las demás cosas Dios te las dará por añadidura. No te molestes en las cosas físicas, no te molestes. Simplemente busca dentro del Evangelio. Las físicas Dios te las dará. Es más, las tienes a tu disposición. Solamente tienes que tomarlas. El problema es que no lo ves. Piensas que te lo tienes que ganar tú. Tú no puedes ganarte nada. Lo tienes que recibir por gracia. Por eso te bendigo en el día de hoy. ¿Para qué? Para que disfrutes de las bendiciones que están dentro del Evangelio. Hermanos, no quiero simplemente que las tengas, quiero que las disfrutes. Que disfrutes del Evangelio, que lo disfrutes. Más de 100 veces encontramos la palabra, que disfrutes de las bendiciones, que todas las cosas están dentro del Evangelio. Más de 100 veces lo encontramos en la Biblia. Así que 100 veces os deseo que seáis felices dentro del Evangelio. Disfrutar el Evangelio, disfrutar de que Dios está con vosotros, disfrutar de que Dios quiere que seáis felices. Disfrutar de ello. ¿Por qué los creyentes no disfrutan? ¿Por qué son tan raros a veces los creyentes?
no disfrutan. Sufren mucho los creyentes. Disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Hay muchos que están de, ay, ¿será pecado o no será pecado? ¿Pierdo la salvación o no pierdo la salvación? ¿El Espíritu está o el Espíritu no está? ¿Hablo lengua o no hablo lengua? ¿Por qué son tan raros los creyentes? Hay creyentes muy raros. Disfruta del Evangelio que está en Cristo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias en el día de hoy. Señor, permite abrir nuestros ojos espirituales, Padre. Permítenos ver lo que deberíamos de ver, no lo que estamos viendo y que nuestro físico nos habla. Permite, Señor, que este sea un día en que encontremos la esencia de las bendiciones que Dios nos da. Permite que todos los creyentes, Señor, que escuchan la palabra en el día de hoy, disfruten de las bendiciones de Emmanuel. Señor, que todos y cada uno de ellos puedan disfrutar del Emmanuel. Así como Jesús destruyó todas nuestras maldiciones, permite que en este día sea un día en que todas las bendiciones sean restauradas en nuestras vidas. Señor, hay tantas bendiciones que el diablo nos ha robado. Hay tantas bendiciones que no hemos disfrutado porque incluso a veces la religión, el misticismo, el legalismo nos ha impedido disfrutarlas. Padre, que puedas restaurar estas bendiciones en el día de hoy. Padre, dijiste que expulsarías al príncipe de este mundo. Haz que esto sea una realidad para que todo problema provocado, Señor, desde esta oscuridad sea resuelto en el nombre de Jesucristo y podamos ser levantados como verdaderos testigos de Cristo. Permítenos, Señor, que estemos levantados como el pueblo de la luz dentro de la oscuridad. Permítenos que seamos esos hijos de luz para que podamos resplandecer en medio de tanta y tanta oscuridad, Señor, que hay en nuestro mundo, en nuestro entorno. Oro, Padre, para que este sea un día en que comiencen las preciosas bendiciones en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oro. Amén y amén.